en esta parte sobre el plano, los vectores en el plano y en el espacio. Un vector el cual tiene una característica o diferentes características para determinarlo como un vector. Este tiene un tamaño, este tiene una dirección o inclinación o ángulo, este tiene un punto inicial y un punto final y un sentido hacia dónde va, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y también tiene un tamaño. Entonces, de acuerdo a esas características que presenta, sería un vector. La fórmula para hallar la distancia, esto ya lo hemos visto en un tema anterior, pero de todas maneras, para calcular la distancia en un plano cartesiano de dos puntos, si este es el punto A y este es el punto B, punto inicial o punto final, cuánto es la distancia entre ellos dos. Para eso necesito saber cuáles son las coordenadas de A y de B. En este caso, esto sería la coordenada de A y esto sería la coordenada de B, de acuerdo a estos puntos. Ahora, solo quedaría reemplazar teniendo en cuenta los puntos coordenados de A hacia B. Como uno de los elementos de la dirección de este vector, para calcular el vector o la dirección del vector se utilizaría la razón trigonométrica tangente, pero en este caso la fórmula de la tangente está determinada de esta manera, donde se divide la diferencia del valor de y de A y de B entre el valor de x de A y de B, del segundo y del primer punto. Finalmente, el ángulo es el arco tangente de esa división, del cociente de esto. El procedimiento para hallar el ángulo con el arco tangente y utilizando la calculadora científica también se ha aplicado en un primer tema. Hasta acá tenemos, por ejemplo, este sería un modelo de aplicación en el GeoGebra, donde se genera un movimiento de un punto a otro. Como para determinar el vector, este es un ejemplo. Por ejemplo, la velocidad es un vector, el cual tiene un punto inicial, un punto final, una dirección que es la inclinación o la elevación, el tamaño de ese vector, en este caso el vector velocidad, el punto final o el sentido hacia dónde está yendo, pero este movimiento se explica en este momento. En esta ocasión la gráfica de las coordenadas rectangulares de un punto a otro y el cálculo de la distancia se puede determinar, por ejemplo, cuando un objeto recorre de un punto inicial a un punto final o de un punto final a un punto inicial, puede ser ida y vuelta. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido? Para eso lo calculamos con esta fórmula. Pero ese movimiento está determinado por la traslación, el cual se puede graficar con el GeoGebra de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos a la gráfica, de acuerdo a la anterior, donde acá tenemos a A, el punto inicial, y a B, el punto final, donde A y B son dos puntos para determinar la distancia desde A hasta B, donde A, en este caso, tiene coordenadas x1 y e1, entonces esta sería la coordenada de A, x1 y e1. En este caso, el x1 sería como el 2 y el y1 sería como el 4. Lo mismo ocurre con el punto B. En el punto B, el x2 y el y2 serían estos. Para ubicar al punto B, la coordenada del punto B, la ubicación del punto B, x2 y y2. Entonces se genera el punto B. En este caso, x2 sería una ubicación por acá, aproximadamente el 11. A ver, vamos a alejarlo, vamos a acercarlo, sí. Como puede darse cuenta acá, B sería, el x2 sería como el 11 y el y2 sería como el 9. Entonces, eso sería la coordenada del punto B. El x2 sería como el 11 y el y2 sería como el 11. Entonces, supongamos que el problema trata de determinar qué distancia recorre desde A hasta B. Para eso se utilizará esta fórmula, la fórmula de la distancia, el cual ya se acaba de explicar. Entonces, en este caso,
el objeto, el móvil, la persona, cualquier objeto que se trasladaría de A hasta B sería entonces de esta manera. Entonces, el objeto sale desde A y se dirige hasta B. Acá no estamos determinando a qué velocidad se dirige hasta B, pero la cuestión es que se dirige de A hasta B. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido desde A hasta B? O puede recorrer desde B hasta A. Entonces, pero no indica a qué velocidad, sino simplemente para determinar qué distancia recorre desde A hasta B, en este caso. Por lo tanto, si quisiera determinar o ver el movimiento constante, el móvil, el objeto que se traslada desde A hasta B, iría en esa descripción de línea recta que va desde A hasta B, pero no estamos determinando acá el tiempo, cuánto tiempo demora, sino qué distancia recorre desde el punto A hasta el punto B. Para eso, le decía, necesitamos de la fórmula de la distancia. Entonces, de esa manera, el objeto que se traslada desde el punto A al punto B estaría determinado gráficamente de esta manera. Ahora, ¿cómo hacer este movimiento y esta gráfica? Se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a ver. Para empezar, acá elegimos el deslizador. El deslizador lo podemos ubicar en query parte, por ejemplo, y acá el nombre del deslizador se llama A. Se puede dar cualquier nombre, puede quedar ahí A, o darle B, o darle C, o darle X en este caso, ¿no? Vamos a darle la variable X. Y acá el valor mínimo, que sería desde 0 como un valor inicial, y acá desde 1 como un valor final. Entonces le damos OK y acá quedaría ya determinada el deslizador. Luego ubicaría un segmento en esta parte donde hay un segmento. Entonces en este segmento, por ejemplo, le puedo ubicar desde este punto hasta acá, por ejemplo, si quiero, o hasta acá. Entonces, listo. Y como se da cuenta, acá ya está determinado el punto A y el punto B. Y este es el segmento F. Pero ese segmento se puede ocultar, ¿no? Se puede ocultar con etiqueta y ahí tenemos oculto. Ahora, ¿cómo hacer que se mueva de un punto a otro? Para eso, acá en la parte inferior, se escribirá X, porque sea X se refiere al deslizador que se le ha dado de la letra de la variable para el deslizador, espacio, y ahí el punto A se refiere al punto A, al punto inicial, más, abro paréntesis y digo 1 menos X, es decir, 1 menos los valores del deslizador, y al costado del paréntesis el punto B. Entonces eso indica una operación desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces al darle enter, bien, en este caso no me acepta la X porque seguramente corresponde al eje X. Entonces mejor le dejamos como la variable A acá del deslizador y utilizaremos esa variable A del deslizador que va de 0 a 1. Para eso, acá en la fórmula podemos escribir A espacio, la variable A mayúscula, más, entre paréntesis, 1 menos A, que es la variable del deslizador, y el punto B, el punto A mayúscula y el punto B. Ahora sí, a ver. Ahora sí, porque si muevo el deslizador, si se da cuenta, acá aparece el punto nuevo, que sería el punto C, elaborado por la fórmula que se acaba de describir. Si deseo a ese punto B, C le puedo dar un mayor tamaño, clic derecho, propiedades de objeto. En las propiedades de objeto le puedo dar un color diferente de repente, un color negro, y el estilo que sea el más grande para poder notarlo mejor. Entonces ahí sería el movimiento de traslación desde el punto A al punto B o desde B al punto A.
Entonces, para dejar que este se mueva, hago en animación, ahí clic derecho, animación, para que este se mueva por sí solo a una velocidad constante. Ese movimiento de traslación de un lugar a otro representaría al objeto móvil, que puede ser usted, que se traslada de un punto A a un punto B con una velocidad constante. Pero acá el objetivo es determinar cuánto es la distancia que recorre. Ahora, como primer ejemplo, tenemos acá una situación donde indica de que un objeto recorre del punto A al punto B, del B al C y luego del C al A, o sea, como si daría una vuelta. En este recorrido el objetivo es determinar qué distancia hay de punto A al punto B, del punto B al punto C y del punto C al punto E. Entonces, para saber qué recorrido o cuánto es el recorrido en cada espacio que este objeto ha hecho. Y además, de acuerdo al tema de vector, y la velocidad es un vector, deberíamos hallar o vamos a hallar la velocidad que le toma a este objeto para ir de un punto a otro. Y para eso tenemos acá que en el primer recorrido le toma 5 segundos, en el segundo 8 y en el tercero 12 segundos, de acuerdo a la proporción de sus lados. Entonces, primero, con respecto al punto A y al punto B, al ubicarlo en el plano cartesiano, el punto A está acá, 2 menos 1, el punto B está acá, 1, 3, y el punto C está acá, menos 5, 2. Entonces se unen los puntos A, B y C, y CA, formando en este caso un triángulo. Puede formar cualquier figura, en este caso forma un triángulo. Entonces, para hallar la distancia del punto A al punto B, se reemplazaría de acuerdo a la fórmula el valor x2, que sería 1, menos 2, aquí está, el valor y2, que sería 3, menos el negativo 1, el negativo 1 entre paréntesis. Y al resolver, obtenemos que la distancia del punto A al punto B es aproximadamente 4.1 unidad. Esta unidad puede ser centímetros, metros, kilómetros, millas, cualquier unidad de medida. Ahora acá, para calcular la velocidad del punto A al punto B, como ya tenemos la distancia del punto A al punto B, que es 4.1 unidades, que puede ser centímetros, metros, kilómetros, y en este primer momento se traslada en 5 segundos, ya que acá se menciona que en un primer recorrido demora 5 segundos, y el primer recorrido es del punto A al punto B. Entonces se hace la división y el resultado al centésimo es 0,82 unidades cada segundo. Significa que la velocidad del punto A al punto B es de 0,82 unidades cada segundo. Cada segundo va a recorrer 0,82 unidades. Esas unidades pueden ser 0,82 centímetros cada segundo, o 0,82 metros cada segundo, o 0,82 kilómetros cada segundo. Va a depender de esta unidad. Con respecto a la dirección desde el punto A al punto B, que es la inclinación, si usted se da cuenta, desde el punto A al punto B, o del punto B al punto A, la inclinación de este segmento, de este recorrido, es en disminución. De acuerdo al primer tema que se ha desarrollado, debo observar esta línea, este segmento hacia la derecha, y al observarlo hacia la derecha da la impresión de que estuviera cayendo. O sea, desde este punto hacia acá, hacia la derecha, observo este punto y este punto hacia la derecha, y hacia la derecha da la impresión que estuviera cayendo, yendo hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo, la dirección o la pendiente debe salir negativo, porque está yendo hacia abajo, está disminuyendo. Vamos a demostrar eso. Y esta es la fórmula. Y2 menos Y1 sería 3 menos el menos 1. Entre X2 menos X1, 1 menos 2. Entonces, al resolver este proceso, tenemos que la tangente del ángulo es negativo 4. Entonces, para hallar el ángulo, según la fórmula, es el arco tangente de menos 4.
y cómo calcular el arco tangente de la calculadora científica. Eso también se ha explicado, pero por si acaso. Ubicar la inversa en la calculadora científica, digitar tangente, debe aparecer tangente elevado a la menos 1, y ahí digitar negativo 4 y le debe salir esta cantidad. Pero esta cantidad resulta ser negativo 76 aproximadamente. Cuando el ángulo es negativo, entonces le tiene que restar con el 180, solo cuando es negativo. Entonces, finalmente el ángulo es de 104 grados. Y como puede ver acá, el ángulo está inclinado según el plano cartesiano, está inclinado hacia la izquierda 104 grados. Ese es el valor. Lo mismo sucede con los puntos B y C. Para hallar la distancia desde B hasta C, con respecto a la velocidad de A y B. Para llegar del punto A al punto B en 5 segundos, tendría que ir a 0,2 unidades, 0,82 unidades cada segundo. Ese es el recorrido. Ahora, para ir de B hacia C, en este caso, la distancia, de acuerdo a la fórmula, al reemplazar los datos, primero x2 menos x1, luego y2 menos y1, y al resolver el valor aproximado al décimo es 6.1 unidad. La velocidad del punto B al punto C sería 6.1 unidad, que es la distancia desde B hasta C, que es un poco más grande que el de A hacia B, como se puede ver. Desde A hasta B es 4,1, desde B hasta C es 6,1, lógicamente. Entonces la velocidad sería, en este caso, 0,76 unidades por cada segundo. ¿Por qué? Porque demora 8 segundos en ir desde B hasta C. ¿Y por qué demora 8 segundos? Porque acá dice en el problema, demora 8 segundos en el segundo recorrido. Por lo tanto, en este segundo recorrido, como demora 8 segundos, la velocidad sería de 0,76 unidades cada segundo. Esta unidad puede ser centímetros, metros, kilómetros. Entonces la velocidad para recorrer desde A hasta B es de 0,76 unidades cada segundo. Cada segundo recorrerá 0,76 unidades. Y el ángulo o la inclinación, si usted se da cuenta, si yo observo esta línea de izquierda a derecha, da la impresión que estuviera subiendo, ascendiendo, por lo tanto la pendiente es positiva. Entonces, como la pendiente es positivo, el ángulo debe salir positivo. Entonces, según la fórmula, y2 menos y1, 2 menos 3, x2 menos x1. Entonces, el resultado, entre menos es más, y el resultado sale positivo. Por lo tanto, el ángulo, la dirección aproximada es de 9 grados positivo. Acá no es necesario restar porque sale positivo. Como es 9 grados, si usted se da cuenta, la elevación es bastante pequeño, entonces es relativo a 9 grados. Finalmente, la distancia desde C hasta A, la distancia desde el punto C hasta el punto A. Si observamos esta línea de izquierda a derecha, da la impresión que estuviera descendiendo, está descendiendo, por lo tanto la pendiente es negativa, la inclinación es negativa. Entonces la pendiente o la distancia en este caso sería, de acuerdo a los datos y a la fórmula, la distancia aproximada sería de 7,6 unidades, desde A hasta B. Entonces esta distancia de 7,6 es mayor a la distancia de B hasta C. Entonces, como la distancia es 7,6, la velocidad sería 7,6 entre 12. ¿Por qué entre 12? Bueno, el problema indica que la distancia de C hasta A demora 12 segundos en recorrer. Por lo tanto, su velocidad será de 0,63 unidades cada segundo, 0,63 metros cada segundo o kilómetros cada segundo. Entonces, y la dirección o la inclinación, según la descripción, debe salir negativo. Vamos a ver. Y2 menos Y1, aquí está. X2 menos X1, aquí está. Y al resolver, saldría aproximadamente negativo 23 grados. Como sale negativo, se le tiene que restar con 180.
entonces el ángulo real quedaría negativo 157. Esto visto en el plano del GeoGebra, según la anterior gráfica en el GeoGebra, como se ha explicado su desarrollo, acá tengo tres segmentos que representarían a los vectores desde A hasta B, B hasta C y C hasta A. Entonces, por ejemplo, el recorrido que haría desde A hasta B, en este caso, sería desde A hasta B y la velocidad es de acuerdo al cálculo que se ha designado y la dirección o la inclinación de este recorrido es negativo, el cual hemos calculado. Ahora, una vez llegado hasta B, el recorrido desde B hasta C, como se da cuenta, la inclinación es positivo, por lo tanto la pendiente es positivo. Entonces el recorrido y la velocidad, o la velocidad que sería el vector, se ha calculado de acuerdo a esta distancia. Y finalmente, desde C hasta B, desde C hasta A, recorre desde C hasta A, y si usted ve la dirección, da la impresión que estuviera yendo hacia abajo, izquierda a derecha, por lo tanto la pendiente es negativa, y el cual se ha calculado. Entonces, si se le daría acá un movimiento de animación, entonces el movimiento sería aproximadamente algo así. Entonces se dirige el objeto en un movimiento vectorial, ya que este tiene una inclinación o ángulo, tiene un tamaño, que es el módulo, tiene el punto inicial, el punto final, tiene el sentido hacia donde está yendo, hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, como tiene esas características, la velocidad aplicado a este ejemplo es un vector. Entonces, así quedaría determinada la explicación de la gráfica vectorial en el plano cartesiano.